Hola, bienvenidos a todos. Este es el tutorial número 15 de herramientas para la producción y composición. Y hoy vamos a estar viendo un poco como hicimos con Logic el tutorial pasado, una introducción a los que recién están empezando a usar programas de notación musical, el Sibelius. Una introducción a Sibelius con todas las funciones, los atajos y las herramientas que necesitan para usar este programa de forma fácil y rápida. La verdad que es un programa bastante simple de comprender, tiene una interfase muy interesante, así que vamos a poder hacerlo rápidamente. Cuando abrimos el Sibelius, la primera ventana que nos aparece es esta, que es el Quick Start, y nos ofrece, digamos, proyectos recientes, nuevos, etcétera. Lo que vamos a hacer es abrir un nuevo proyecto y abrir el Triple Staff, que es un solo pentagrama con clave de sol. Entonces, una vez que lo abrimos, nos va a aparecer esta ventana, que es la ventana de la partitura en sí. Como verán, nos dice Full Score y nos aparece el pentagrama con la clave de sol. Nos muestra los números de compases, todo lo que necesitamos. Así que vamos a empezar primero por generar todas las cuestiones que necesitamos nosotros para empezar a trabajar. Lo primero que necesitamos saber, por ejemplo, es cómo crear un instrumento nuevo. Acá tenemos un instrumento en clave de sol que puede ser cualquiera, pero el Sibelius nos ofrece la posibilidad de crear instrumentos específicos con sus nombres, por ejemplo. Entonces, lo que podemos hacer es ir acá a la pestaña de Home y hacer Add o Remove, que es instrumento. Acá lo dice instrumento. Entonces acá nos van a aparecer un montón de opciones de instrumentos diferentes, por ejemplo el piano, que si quieren podemos buscar otros como flauta, por ejemplo en inglés flute, y ahí lo tenemos y nos va a aparecer. Pero vamos a agregar un piano para que vean, un pentagrama doble, digamos. Eh, Cuando nosotros lo seleccionamos, no alcanza con que lo seleccionemos, sino con que le demos doble clic o le pongamos en Add to Score y tiene que aparecer acá, de este lado. Este es el lado de selección y este es el lado donde están los diferentes instrumentos. Entonces, cuando ya está acá, le ponemos OK y ahí nos va a aparecer nuestro pentagrama doble de piano con su nombre respectivo. Y enganchado a el otro pentagrama que teníamos, que está separado por una cuestión visual, pero el Sibelius también nos permite seleccionar las barras de compás, por ejemplo, y arrastrarlas y unirlas, por ejemplo, o desunirlas. Podemos hacer básicamente lo que queramos. Entonces, una vez que pudimos crear nuestro documento, nuestro instrumento, vamos a ver las partes esenciales que componen a la interfase del Sibelius. Lo más importante, o las cosas más importantes, es esto que yo les traigo acá, que es el keypad. ¿Qué es el keypad? Básicamente es lo que es como la emulación de los números que tenemos a la derecha de nuestro teclado. Voy a abrir el teclado para que puedan verlo. O sea, es la emulación precisamente de esto que tenemos acá en el teclado. Entonces, como verán, esto es igual y a cada una las teclas estas del keypad le corresponde una correspondiente a notaciones que el Sibelius puede ofrecernos. Ahora vamos a investigar un poco sobre este keypad, pero es para que lo comprendan. Después tenemos otro que es el navegador, que lo podemos activar yendo acá a View. Y acá en Panels, que serían todas estas ventanas flotantes, le damos clic al navegador, Navigator. Voy a traerlo para acá. Y esto que vemos acá es básicamente una muestra de nuestra pantalla con respecto a la partitura que estamos editando. Entonces, como ven, si agarro esto y lo muevo, se empieza a mover la pantalla y nos dice fácilmente en qué número de hoja estamos, etcétera. Esto sirve mucho cuando tenemos partituras con muchos instrumentos en las cuales una hoja son capaz
5 compases, no es nada, y tenemos muchísimas hojas. Entonces esto nos permite navegar fácilmente. Otra de las ventanas que son muy importantes, que les recomiendo que estén siempre activadas, es el Transport, que es esta que está acá, que es la que precisamente nos va a permitir reproducir el contenido que tenemos, que siempre es muy útil escuchar lo que escribimos para ver que esté todo en orden. Esto lo hace solo el Sibelius, no hay que hacerle nada, tiene ya una configuración de playback que si la quieren modificar y quieren que suene mejor o quieren cargarle otros instrumentos como librerías de Kontakt o cosas más profesionales, también tenemos acá un tutorial en que muestro cómo hacer un poco todo eso. Esto les recomiendo que lo tengan activado siempre. Y bueno, después tenemos otras cosas que capaz nos sirven más para casualmente, como por ejemplo el mixer, en las cuales podemos bajar o subir el volumen de la reproducción de cada instrumento, etc. Pero por ahora con el Transport y el Keypad nos va a alcanzar. Vamos a explorar un poco las barras de herramientas y sus pestañas. Entonces tenemos la primera, que es File, que nos va a permitir hacer todo tipo de cuestiones de exportación con los archivos, guardar y todo eso, y además podemos exportar tanto audio de la reproducción que nos ofrece el Sibelius, PDF, que es lo más importante porque muchas veces necesitamos el archivo visual, no el archivo de Sibelius, incluso MIDI, muchas opciones tenemos. Vamos a la segunda pestaña, que es Home, que es como la pestaña básica, digamos, donde vamos a estar la mayoría del tiempo, que nos ofrece un montón de cosas. Tenemos el clipboard, que son las funciones esenciales como cortar, pegar, copiar, etc. Tenemos una cosa muy interesante que nos permite seleccionar una sola parte de la partitura y exportarla como gráfico, como PDF, que está muy bueno. Tenemos los instrumentos que vimos, podemos agregar o quitar, cambiar los instrumentos y habilitar la opción de instrumentos transpositores, que lo que nos hace es cambiar la vista que tenemos. Si tenemos una vista de lo que se llama concert score, que sería lo que suena realmente, y la vista de transposing score, que es lo que tenemos acá, que es cómo se escribe, o sea, cómo lo leería el instrumentista. En el caso de un clarinetista, de un saxofonista, etc., son instrumentos transpositores, para los que no lo saben, entonces tienen otra forma de leerlo, lo leen en otras notas que las que realmente suenan. Así que esto nos permite variar la vista de nuestro score fácilmente. Después podemos añadir o quitar compases, por ejemplo. Le decimos acá y le ponemos añadir un compás, borrar un compás que queramos, le decimos yes, etc. Después podemos seleccionar diferentes cosas, podemos filtrar entre todas las cosas que tenemos. Después vamos a ver un poco más en detalle todas esas cosas. Y después tenemos algo muy importante, que es el Hide or Show, que esto nos permite mostrar en la partitura ciertos elementos o hacer que queden ocultos. Después tenemos la pestaña de Note Input, que nos va a permitir hacer también varias cosas complejas a veces, pero sobre todo lo que importa es esto, el Note Input. Por ejemplo, acá nos permite entrar en la visión de Note Input, que nos permite poner notas fácilmente en el compás, digamos. Nos permite hacer herramientas como el repeat, que es lo que yo tenga seleccionado se va a repetir después en lo que venga inmediatamente, como ven. Esto es una herramienta muy útil también. Y ahora después vamos a ver los atajos y los comandos de teclado para todas esas cosas. Y después transponer, que nos permite transponer directamente por intervalo o por tonalidad, etc. Después tenemos las notaciones, que esto también es clave, que esto lo vamos a ver más con los atajos de teclado, que es más útil. Las opciones para introducir texto de todo tipo, de expresión o de técnica o de lo que sea. Las opciones para la reproducción, que esto les recomiendo que vean el tutorial de reproducción en Sibelius, de Sibelius más Kontakt.
el layout, que nos permite editar algunas cosas de cómo se ve nuestra partitura, de cuán grandes son el pentagrama, cuán grande, cómo es el espacio entre compases y sistemas, etcétera. Nos permite mostrar o ocultar los compases que están vacíos. Después tenemos otras pestañas como Appearance, que son también cosas más específicas, un poco más complejas. Partes, que nos permite administrar las partes, o sea, no el score, sino las partituras de cada instrumento. Podemos crear nuevas, una para el piano, por ejemplo, y otra para el otro instrumento que tenemos en clave de sol. Y nos muestra la edición de partitura de cada instrumento en particular, que es muy útil también. Después Review, que nos permite hacer comentarios o resaltar cosas en particular, así. Está muy bueno. Y después la vista, que nos permite hacer cosas interesantes como activar el panorama, que nos pone la vista de los compases, digamos, de forma horizontal y pasando siempre de izquierda a derecha. Pero bueno, vamos a ir directamente a cómo introducir notas, cómo trabajar con los silencios, los compases y sobre todo los atajos de teclado, que en este programa son muy muy importantes porque nos facilitan todo básicamente. Lo primero que podemos hacer es apretar la N, lo cual nos va a permitir entrar en la edición de notas muy fácil. Y con el mouse podemos ingresar notas de forma manual. Yo la verdad que no recomiendo demasiado esto, porque es medio engorroso y a veces pegarle con el mouse a la nota correcta no es muy útil. Pero sí, lo que es muy útil es seleccionar, por ejemplo, un compás que queramos y empezar a trabajar con esto que es el keypad. Lo primero que vamos a hacer nosotros siempre es introducir el largo de la nota que queremos, del largo de la nota o del silencio que queremos. Por default, o sea, la forma estándar, digamos, en la cual trabaja el Sibelius es con silencios. O sea, todo lo que uno no ingresó es un silencio para el Sibelius. Entonces, si yo aprieto, tengo acá seleccionado, como ven, este silencio en el tercer compás. Y ingreso acá la tecla que corresponde a la negra, que está acá en el keypad, que es el 4. Si ingreso eso, lo que va a hacer es generarme un silencio que dura una negra precisamente. Entonces, como verán, ahí se genera la negra y se genera otro silencio negra precisamente porque el Sibelius completa automáticamente todo el tiempo o los pulsos que necesitamos para completar el compás. Nunca lo va a dejar con menos tiempos de los que le necesitamos. Acá por default está en 4/4, por eso va a tener siempre 4 negras. Entonces, de esta forma nosotros ya seteamos que queremos una negra. Si esto no es un silencio y necesitamos que sea una nota, lo que podemos hacer es directamente ingresarlas al estilo cifrado americano. A los que no lo saben, les pongo un cuadrito acá. Funciona con las letras y equivale a las diferentes notas. La A es el la B es el Si, la C es el Do, etc. Y de esa forma, si ustedes lo practican un poco y lo comprenden de esa forma, pueden apretar, por ejemplo, la A y les va a introducir un La. Después, como verán acá, esto es muy interesante, me entró en la edición de nota, cosa que yo quiero, y ven que acá esta línea azul me marca a dónde va a introducir la nota. Si yo aprieto directamente otra nota, como por ejemplo la G, que es el sol, me va a introducir un sol, pero con la duración de una negra. ¿Por qué? Porque mantiene la duración de la última nota que ingresamos. Entonces todas las notas que yo ponga sin modificar la duración van a ser negras. Sol, la, si, do. Ahora, ¿qué pasa si ahora quiero ingresar una corchea? Bueno, primero ingreso
la duración de la nota, que es con el 3, ahí en el keypad. Fíjense siempre acá. Y después pongo la nota que quiero, que es un mi, y me va a ingresar la corchea. El Sibelius aparte automáticamente hace toda la unión de las plicas, de las corcheas, semicorcheas, etcétera, obviamente automáticamente, como verán. Entonces tenemos fácilmente la notación de esa forma. ¿Qué pasa ahora si tengo que introducir algo también muy importante, que son las alteraciones en alguna de las notas? Bueno, primero ingreso de nuevo mi duración, que va a ser en este caso una negra. Después ingreso la alteración que quiero, que en este caso está con el 7, 8 o 9. Acá B cuadro sostenido bemol, que va a ser en este caso un bemol. Y le voy a poner mi nota, que es un mi bemol. Y ahí me ingresa la nota que necesito. Esto es muy importante y muy interesante y nos permite generar básicamente las melodías que queremos de forma muy rápida. Pero como verán, ahí apreté Escape y salí de la vista de edición, de la vista de ingreso de notas, y ahora estoy en la edición de notas. Y con las flechitas, como ven, acá para la izquierda y la derecha, voy navegando entre las notas que introduje. Y si alguna nota me equivoqué, puedo agarrarla y con las flechas de arriba y abajo puedo ir navegando entre las notas de la escala en la cual yo estoy. Y si necesito poner una nota que no está en la escala, voy hasta la nota correspondiente y le agrego después su alteración necesaria: sostenido, bemol, B cuadro, etc. Lo mismo puedo hacer también con diferentes articulaciones, como por ejemplo el staccato. Este es el staccato. Si aprieto ahí la barra esta que está acá, me va a ingresar un staccato. Entonces, después puedo hacer lo mismo con ahí un tenuto, lo que yo quiera. Después tenemos en el keypad, esto es muy importante, otras opciones además de esto, que son las diferentes pestañitas que tiene el keypad, que nos va modificando lo que generan estas teclas del keypad del teclado y nos va dando más opciones. Por ejemplo, estas son las opciones de notas más cortas, como semifusas, etcétera. Nos da la opción de generar notas de apoyaturas u ornamentación. Como verán, puedo ingresar ahí una nota de ornamentación. Puedo ingresar dobles puntillos, eso no se los dije también. Acá en el punto o en la coma que tenemos ahí del keypad tenemos el puntillo, si necesitamos hacer una nota con puntillo. Después tenemos la posibilidad de modificar digamos la forma en la cual se unen las plicas de las notas. Tenemos la opción de agregar calderones, por ejemplo, de todas formas y tamaños. Otros símbolos como acentos cortos, por ejemplo, símbolos de arco, para abajo, para arriba, etc. Tenemos la opción de hacer lo que llaman slurs. Esto es para la guitarra, para qué lado uno hace el rasguido de la guitarra, por ejemplo. Y después tenemos también otras alteraciones más complejas, como doble sostenido, doble bemol, y cuestiones microtonales, digamos, acá más complejas. La verdad que es un programa muy complejo y muy completo. Así que bueno, vamos a empezar a seleccionar un poco y empezar a hacer las cosas que dijimos antes, como por ejemplo hacer el repeat. ¿Qué pasa si quiero hacer este mismo compás que se repita? Cosa que pasa muy seguido. Bueno, lo único que tengo que hacer es seleccionar todo el compás y apretar la R. Y ahí me va a copiar en el siguiente compás lo mismo que tengo ahí. ¿Qué pasa si quiero copiar solo una nota? Bueno, selecciono solo esa nota
y aprieto R. Si yo tengo seleccionado una nota y aprieto las flechas adelante o atrás y manteniendo apretado Shift también, lo que me va a hacer es empezar a seleccionar, como si fuera texto. Entonces ahí puedo seleccionar fácilmente todo lo que quiero y apretar la R de nuevo, por ejemplo, etc. Si quiero copiar algo en otro instrumento, hago simplemente comando C o control C en la PC, selecciono el otro compás y comando V. Y ahí me lo va a copiar. Como estoy en clave Fa, me lo copió donde corresponde, que es ahí arriba. Ahora, por ejemplo, si esto obviamente no lo quiero acá y lo quiero más grave, por ser clave de Fa, bueno, lo que puedo hacer es, en vez de llegar con las teclas, con las flechas del teclado hasta el lugar donde yo quiero, por ejemplo, lo que puedo hacer es simplemente, voy a volver, lo que puedo hacer es simplemente apretar comando o control en la PC y abajo o arriba para saltar por octava. Entonces de esta forma me salta por octava y puedo navegar más rápido por las notas. Lo mismo puedo hacer con cualquier nota, etc. Bien, ¿qué más? Tenemos también la posibilidad de modificar tanto la clave que tenemos en cada instrumento, como también el compás, o sea, todos los elementos de la armadura de compás, digamos. Y también obviamente poner la tonalidad en la que estamos, ¿no? Acá estamos en Do por defecto, pero si apretamos la K de Key Signature, que es en inglés, si apretamos la K nos va a aparecer la interfase para cambiar de tonalidad. Entonces queremos Fa mayor, por ejemplo. Entonces automáticamente nos pone el cursor azul para que le digamos desde qué compás queremos hacer este cambio de tonalidad. Si quiero hacerlo desde el principio, porque toda mi obra está en Fa, bueno, le pongo ahí y ya todas las... el pentagrama que yo veo, toda la obra va a estar afectado por el Fa mayor. Entonces, como ven, ya había puesto un Si natural, entonces ahora me lo hace figurar con el B cuadro correspondiente. Genera todo automáticamente, cosa que es muy útil siempre. Y ahora quiero también que en un compás específico cambie mi compás precisamente, o sea, la cantidad de pulsos. Entonces le aprieto la T, que es de Time Signature en inglés, y quiero que cambiara un 3/4, por ejemplo. Me va a aparecer el cursor azul, a menos que ya tenga seleccionado algo. Si ya tengo seleccionado algo, me lo va a ingresar en ese lugar, tengan cuidado. Y lo voy a cambiar acá, por ejemplo. Entonces, todo lo que esté de acá en adelante se va a convertir en 3/4. Como ven, no me borra lo que ya tenía escrito, pero sí me lo ubica en los compases que corresponden a los 3/4 que modifiqué recién. Entonces tengan cuidado también con eso. Y también tengo la posibilidad de modificar la clave en cada uno de los instrumentos que necesito. Entonces, si aprieto la Q, tengo la opción de poner clave de sol, de fa, de do, etc. Y claves, por ejemplo, más complejas como de percusión, tabs para guitarra, por ejemplo, o para bajo también. Y bueno, otras claves como la clave traspuesta a la octava, etc. Entonces, por ejemplo, digamos que queremos poner una clave de do en algún lugar y la queremos acá en este en este instrumento. Entonces lo ponemos acá y automáticamente me pone la clave de do, y después todo el instrumento por el resto de la obra hasta que lo cambiemos va a estar con clave de do. Esas son algunas de las funciones básicas y vamos a agregarle un poco de articulaciones y texto, líneas, lo que llaman líneas, símbolos, etc. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, está todo acá en Notations, en esta pestaña. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si queremos que estas dos notas estén unidas por
una línea de expresión, un arco de expresión. Lo que hacemos es seleccionar las dos y apretar la S de slur. Entonces ahí nos va a hacer la ligadura de expresión. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si quiero que dos notas estén, por ejemplo, si tengo acá un La, estén unidas, pero no como expresión, sino como una ligadura simple? Bueno, esto no lo hacemos con esto, aunque podríamos si aprieto la S, pero no es lo ideal, sino que hacemos directamente la ligadura de esta forma con el keypad acá en el Enter. Entonces ahí ligamos fácilmente las dos notas y no se van a tocar dos veces. Digamos que si yo lo hiciera con la S, el Sibelius me lo reproduciría de todas formas dos veces. Entonces para eso sirve esa ligadura. Después, ¿qué pasa si quiero hacer un trino? Bueno, lo mismo, aprieto toda la duración de la nota que necesite hacer el trino. Por ejemplo, si esto es una redonda, por ejemplo, voy acá y busco trill y le aprieto y el trino se dibuja en la extensión que nosotros le dijimos y podemos achicarla, cortarla, etc. Otra cosa muy importante que necesitamos son los textos de expresión, como por ejemplo los creyendos, diminuendos. Eso se hace muy fácil. Seleccionamos todo lo que necesitamos y apretamos la H para el creyendo y ahí nos dibuja el creyendo. O si no, apretamos Shift H para el diminuendo y ahí tenemos el diminuendo. ¿Cómo podemos hacer para introducir texto de expresión como un forte, piano, mezzo forte, etcétera? Lo que hacemos es comando E, nos va a poner el cursor azul, le decimos dónde lo queremos, lo apretamos y nos va a permitir editar texto. Entonces yo le puedo decir acá, no sé, cualquier cosa, con bravura. Pero este no es el tipo de introducción de expresión más utilizado, sino que son las indicaciones de expresión como forte, etc. Entonces, si nosotros apretamos la F, nos va a aparecer la F, pero no con la caligrafía, digamos, que estamos acostumbrados a ver un forte. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, eso es un opus text, se llama, y se hace apretando la F, pero primero con el comando. Entonces apretamos comando o control en la PC y la F, y ahí sí nos va a aparecer la F que todos conocemos como forte. Lo mismo si hacemos, a ver, volvemos a hacer comando E para introducir el texto de expresión y hacemos comando M, F y ahí nos va a aparecer el mezzo forte que conocemos. No lo hagan sin el comando porque si no les va a aparecer de esta forma. Bien, ¿qué más? Necesitamos, bueno, introducir ahora símbolos de todo tipo. Bueno, los símbolos se introducen de la misma forma, seleccionando una nota y apretando la Z. Entonces ahí nos va a aparecer todos los tipos de símbolos que podemos llegar a necesitar, como por ejemplo, no sé, un mordente, lo que sea que necesitemos. Hay, la verdad, muchísimos símbolos para elegir. Y bueno, la verdad que es una herramienta muy importante. Ahí tenemos nuestro mordente que lo podemos ubicar aparte de donde queremos. Lo podemos agarrar con el mouse o lo podemos mover con las flechitas, etcétera. Bien, ¿qué más necesitamos? También tenemos otra opción que nos permite también ver el keypad, que como verán está acá, que son estos números. Estos números corresponden a las voces que nosotros podemos tener en un solo pentagrama. Como ya sabrán, muchas veces vamos a necesitar introducir varias voces, no voces de cantar, sino voces melódicas, en un solo pentagrama. ¿Cómo soluciona esto el Sibelius? Bueno, esto lo vemos en azul porque precisamente está en la primera voz, que la primera voz está marcada con azul, pero si esto le quisiéramos, por ejemplo, agregar una segunda voz, por ejemplo, o yo quiero que esto sea una segunda voz para que tenga otra cosa más arriba, aprieto este 2 que está acá y ahora pasa a ser verde esto. Voy a bajar esto un poco. Voy a subir en realidad los silencios estos. Y ahora voy a tener la posibilidad de
tener esta segunda voz acá abajo y de tener una voz más arriba, por ejemplo, que sea todo en corcheas. La, si, do, re, mi. Entonces, ahora tengo la posibilidad de generar varias voces en un solo pentagrama. Sibelius me da la opción de generar hasta 4 voces por pentagrama, que la verdad que es más que suficiente. Bien, y otra de las cosas muy importantes a tener en cuenta es que podemos generar acordes fácilmente a partir de ciertas notas. Vamos a escribir una nota acá, por ejemplo, un La, que va a ser una blanca. Y ¿cómo podemos hacer un acorde? Bueno, muy fácil. Si nosotros apretamos un número, que no es estos, sino que son estos, si apretamos un número, el Sibelius nos va a generar una nota con el intervalo para arriba correspondiente. O sea, si aprieto un 3, me va a hacer una tercera arriba de este La que tengo seleccionado. Como ven ahí me generó el Do. Lo mismo, obviamente, si tengo seleccionado toda una sección. Si aprieto un 3, me va a generar una tercera arriba de cada nota que tengo seleccionada. Como ven. Entonces, si aprieto un 3, puedo generar el Do. Y si vuelvo a apretar el 3, me va a generar un Mi, porque ahora tengo seleccionado el Do. Entonces está pensado precisamente para poder generar acordes de forma simple. Ahora, ¿qué pasa si quiero generar un intervalo por debajo? Bueno, muy simple. Aprieto Shift y el intervalo que quiero y me va a generar el intervalo por debajo. Entonces Shift 4 y me genera el Mi por debajo, Shift 3 y el Do por debajo, etc. Y ahí genero fácilmente el acorde que necesito. Si tengo clusters, por ejemplo, el Sibelius automáticamente ordena las notas para que no estén superpuestas, como podrán ver ahí. ¿Y qué pasa si ahora quiero navegar por las notas de mi acorde para modificar alguna alteración, por ejemplo, o algo así? Bueno, lo que puedo hacer es apretar Option en Mac o Alt, creo que es en PC, y también usar las flechitas para subir y bajar entre las notas del acorde. Entonces voy acá, le pongo un Do sostenido y ahí fácilmente tengo la alteración, que automáticamente me pone un B cuadro acá porque tengo otro Do. Entonces genera todo automáticamente el Sibelius, es muy útil. Bueno, lo mismo puedo hacer con glisandos, por ejemplo, que si esto estuviera un poco más separado, si quiero separar dos notas, lo único que hago es agarrar con el mouse y separar, y ahí me aparece, y puedo hacer que esto tenga un glissando ahí. O sea, tengo mucha capacidad de edición de todas las cosas que veo gráficamente en mi partitura. Puedo hasta agregarle, no sé, el nombre de las notas. Vamos a ponerle en el pasaje seleccionado solamente. Y ahí, como verán, me pone el nombre de las notas en cifrado americano, ¿no? Tiene muchas opciones, muchas posibilidades. También puedo cambiar la cabeza de la nota, acá en tipo. Como ven, tengo muchas opciones. Por ejemplo, la típica cruz. Y ahí ven que se cambió a una crucecita en vez de la nota redonda, etc. Puedo hasta agregar notas silenciosas, o sea que se ven pero que no van a ser reproducidas por el Sibelius. Eso también es muy útil. Los diamantes para armónicos, etc. Estas líneas que son usadas para escribir estándares en jazz, por ejemplo, acordes, etc. O también para escritura de batería, percusión, muchas cosas. Y lo que podemos hacer también es generar compases entre medio de dos compases. Si yo aprieto comando B larga, me va a generar, acá no aparece nada, pero lo que está haciendo es generarme compases al final de mi proyecto. ¿Ven? Se van generando otros compases.
Pero ¿qué pasa si quiero generarlo exactamente en el lugar que yo quiero? Por ejemplo, quiero después de este compás un compás vacío. Entonces hago comando Shift B larga, como ven, y ahí sí me genera el compás en el lugar donde yo quiero. Y por último vamos a ver cómo generar un texto de título, por ejemplo, para que nos quede bien. Y que podemos hacer fácilmente apretando el botón derecho. Y acá tenemos un montón de cosas que podemos ingresar. En este caso vamos a ir a text y vamos a ponerle title. Vamos a poner acá tutorial. Y ahí tenemos nuestro título y podemos, si queremos, también poner, qué sé yo, el compositor, que nos los pone acá a la derecha, que está bueno. Así que tienen la posibilidad de generar todas las cuestiones gráficas que necesitan. Realmente es muy completo. Así que bueno, espero que les haya servido y recuerden que continuamos con las clases de producción para compositores. Hacemos clases por Skype a cualquier parte del mundo. Yo estoy dando clases en mi estudio también en Capital Federal. Así que pueden consultarme al mail o como quieran. Y bueno, no se olviden de suscribirse y continuar comentando. Muchas gracias por todos sus comentarios. La verdad que siempre son muy útiles y no duden en preguntar cualquier cosa. Nos estamos viendo para más tutoriales y más música y les mando un saludo.